Hola, mi nombre es Carlos Martínez Saiz y a continuación le voy a dar una breve explicación sobre qué es el método Berlitz, sus antecedentes y la posibilidad de la aplicación de este método en el sistema educativo hoy en día en el siglo XXI. Es un trabajo para la asignatura de Teoría de Enfoque y Métodos en la Enseñanza de Segundas Lenguas, cursado en la Universidad Internacional de La Rioja, exactamente en el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Por lo tanto, lo principal es empezar por quién acuñó este método, que fue Maximilian Berlitz, que fue un pedagogo alemán que nació en 1852 en Alemania. Años después se mudó a Estados Unidos, exactamente al estado de Rhode Island y en la ciudad de Providence. Allí fundó su primera escuela, en 1878, la primera escuela Berlitz, en la que se impartían lenguas extranjeras. Allí contrató a Nicolas Joy, que era un pedagogo francés, en el que no tenía mucha idea de inglés, por lo tanto las clases de francés las impartía en francés, única y exclusivamente. En aquella época, hoy en día puede parecer algo normal, normalizado, pero en aquella época era algo muy extraño e innovador. Al cabo de 2 o 3 semanas, Berlitz se dio cuenta que los estudiantes americanos que aprendían francés estaban más motivados para aprender la lengua, tenían una mejor pronunciación en francés y una mayor fluidez conversacional. Por lo tanto, esto le dio la idea para establecer las bases de lo que sería su método y las pautas a seguir en todas sus posteriores escuelas. Los antecedentes a este método hay que decir que eran casi todos deductivos, es decir, que el profesor citaba la norma, la dictaba y ellos la acataban. Y alrededor de esa norma surgían otras ideas, practicaban, pero siempre estaba la norma fijada. Estos métodos eran el tradicional y la introducción gramatical. Aquí el método, el profesor recitaba normas, los estudiantes la copiaban, la memorizaban, la interiorizaban y la repetían. La traducción literal de textos, de frases, era un ejercicio muy utilizado en estos métodos en el que traducían desde la lengua meta que están aprendiendo a la lengua materna. La traducción y la memorización de palabras, de expresiones, de verbos, y el vocabulario se enseñaba con listados de palabras, listados puros y puros. Animales, pato, ganso, león, cabra, etcétera, etcétera. Por eso decimos que rompe esquemas, porque el método Berlitz es puramente inductivo, es decir, que tú la norma no la tienes ya fijada, como aparecía en los deductivos, es que tú, a través de la conversación, de la práctica, de la experimentación y de la comprobación, llegan a la norma. Hay un proceso antes de llegar a la norma, hay una práctica antes de llegar a la norma, y eso es muy importante. La base de este método es la conversación, la práctica de la lengua meta. ¿Qué es la lengua meta? La lengua meta es aquella lengua extranjera que quieres aprender. La conversación era puramente en esta lengua. La expresión facial era muy importante. Señalar objetos, hacer énfasis. La repetición de aquellas palabras y expresiones que no estaban claras o que no las entendían, las repetían hasta que las interiorizaban, la pronunciación era mejor, pero dos normas claras que había. La primera norma sería evitar el uso de la lengua materna para dudas, para aclarar ejercicios o entre ellos, aunque esto sería más difícil, lo ideal sería que utilizara la lengua meta, evitando así el uso de la lengua materna. Y como segunda norma sería evitar traducir como hacen en el método tradicional, el método de traducción gramatical constantemente, que es traducir textos, oraciones a la lengua materna desde la lengua meta. Hoy en día sigue utilizándose el método Berlitz casi 132 años después que lo acuñara Maximilian Berlitz en Providence, lo que quiere decir que hay una eficacia grande para que se siga utilizando. Este método está basado en el enfoque conversacional basado en la comprensión y expresión oral. Es decir, que los alumnos a través de la conversación en la lengua meta reflexionan, piensan y extraen la norma gramatical que van a aprender. Es decir, llegan a la norma gramatical a través de la conversación, de la reflexión, del pensamiento propio, y esto es muy importante.
Como no hay que decir que este método se centra principalmente en la conversación oral, en la expresión, comprensión oral, pero no deja de lado para nada la gramática, como hemos dicho, llegan a las normas a través de la reflexión, ellos mismos, ellos propios, siempre con ayuda y con el buen encauzamiento del profesor. Hay, como en todos los métodos, hay aquellos detractores y aquellos que están totalmente a favor. Yo voy a analizarlo desde un punto de vista objetivo y personal. Como ventaja puede ser la principal ventaja que para mí es que los alumnos se sumergen en un ambiente, en un contexto nativo totalmente, usan materiales reales, la motivación es grandísima, están con profesores nativos, como si estuvieran en aquel país en el que están utilizando la lengua, perdón. Y como principal desventaja es que en una clase de academia, o en que haya pocos alumnos, incluso en un pueblo con 10 alumnos, podría ser muy útil este método para iniciar. Pero en aquellos niveles más avanzados en los que tienes que enseñar términos, como en este caso en español, como puede ser el subjuntivo, los tiempos verbales, que son muy difíciles, y en una escuela en los que hay un aprendizaje individualizado, porque todos sabemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje es individualizado, quizás sea más difícil aplicarlo. Por lo tanto, tenemos que pensar cuándo, cómo y dónde utilizarlo. Esto ha sido mi explicación y mi reflexión. Espero que les haya servido de utilidad y que les haya gustado. Y hasta luego.